la institución educativa privada El Triunfo da la más cordial bienvenida a este tercer trimestre y en nuestro segundo tema correspondiente a la programación curricular del presente año. El día de hoy vamos, como siempre, a ponernos en presencia del Todopoderoso para dar inicio a esta nueva semana de aprendizaje significativo. Vamos ya, entonces, estamos en nuestro espacio psicológico para, como siempre, despejar dudas, poder realizar muchas preguntas en función a este tema que también es muy bonito poderlo desarrollar con nuestros adolescentes. Y si ustedes, padres, madres de familia, están presentes también en estos videos, tutoriales que nosotros estamos enviando semana tras semana, es para poderlos informar y de cierto modo poder siempre prevenir antes que lamentar ante diversas situaciones. La semana pasada hemos concluido con el tema de la educación sexual integral y sobre todo con el tema de embarazos en adolescentes y madres adolescentes, cuyo objetivo principal era que nuestros adolescentes tomen conciencia de este tema, que es muy importante porque en la semana pasada se vino una noticia bomba, ¿no? Recordábamos un poco con el tema de las embarazadas que oscilan entre edades de 10 y 19 años en nuestra región Piura. Eso para hacer un poco el recordar. Esta semana se ha coordinado mejor para poder llegar a cada uno de ustedes con este tema que también es muy importante, como es el siguiente. Miren, ustedes están ya observando desde su pizarra virtual y nosotros desde nuestra plataforma virtual este tema que tiene que ver mucho también con nuestros adolescentes, como es el famoso tema de las drogas, ¿no? Las drogas, que es un tema que siempre nosotros como institución educativa venimos tocando y desarrollando para poder informarle a cada uno de nuestros adolescentes cuáles son las consecuencias que ellos pueden tener si es que ellos acceden a cualquier tipo de drogas. Es importante hacerles recordar a los padres de familia y, por qué no decirlo, a nuestros estudiantes, que el rol principal del padre de familia es siempre acompañar a nuestros adolescentes a poder desarrollar juntos esta nueva plataforma a través de los nuevos aprendizajes. En el tema del día de hoy de las drogas, yo como profesional de la salud mental y en coordinación con nuestra institución educativa, es que vamos a desarrollar este tema, pero desde las consecuencias. Es decir, ya no vamos a hablar de lo que es el concepto, ¿no? Cosas que siempre venimos hablando, lo mismo de siempre, ya no. Ahora es importante poder enseñarle a nuestros adolescentes desde el punto de vista de las consecuencias, porque muchas veces se le enseña desde el concepto, desde nuestros hogares incluso, y dentro de ello abrimos una burbuja interna, de lo cual no permite muchas veces a nuestros estudiantes poder ver la realidad desde otro punto de vista. Para nosotros es principalmente tarea principal poder desarrollar este tema con mucho ímpetu, con mucho interés, para poder desarrollar y que ellos aprendan más desde las consecuencias más que desde el propio concepto. Vamos a comenzar entonces. Primero tenemos que desarrollar esta pregunta: ¿qué entendemos por drogas? ¿No? Este es un tema muy importante. Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea dependencia psicológica, física o ambas. Es importante tener en cuenta esto, por favor, y a manera de reducción podemos decir
que las drogas son sustancias nocivas, ¿no es cierto? Muchas veces, si lo vemos desde el punto de vista negativo, son sustancias que al ser ingeridas a nuestro organismo va a generar un daño, ¿no? Sobre todo en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias, no? Recordemos que estamos tratando este tema de las drogas siempre mostrándole a nuestros estudiantes desde las consecuencias. Fíjense ustedes, su consumo continuo puede dar lugar a cuadros psicóticos similares a la esquizofrenia con delirios persecutorios y alucinaciones. Fíjense ustedes qué importante, por eso es que les decía poderle enseñar a nuestros estudiantes desde las consecuencias. Y una de las consecuencias terribles de las drogas es que ya dijimos que genera dependencia, genera adicción, pero también es importante tener en cuenta que está generando ahora cuadros psicóticos. Recordemos que ante un cuadro psicótico estamos viendo nosotros ya un cuadro posible de esquizofrenia, ¿verdad? Porque cuando no hay un control de esta sustancia, naturalmente de por medio hay un problema psicótico o persecutorio grave. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos a la depresión reactiva. Naturalmente, el consumo de esta sustancia va a generar muchas veces, dependiendo del estilo de vida, una depresión reactiva. También tenemos los delirios paranoides, ¿no? Nosotros en psicología llamamos a los delirios paranoides a aquellas situaciones en que las personas, cuando consumen la sustancia tóxica, empiezan a escuchar voces, sienten que las personas los persiguen, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí debido a la dependencia psicológica, porque esto genera ya una dependencia psicológica como son los delirios paranoides. Además, tras un consumo prolongado, hay un intenso agotamiento, ¿verdad? Se produce hipertensión, hay arritmia, hay colapso circulatorio y trastornos digestivos. Esto es muy importante que los estudiantes tengan en cuenta cuáles son las consecuencias de las drogas. Ahora bien, fíjense ustedes en nuestra pizarra virtual, estamos observando ya las principales consecuencias psicológicas. En ellas tenemos que puede ralentizar el funcionamiento psicológico del usuario, es decir, hay un entorpecimiento de funciones de aprendizaje, de concentración y de memoria. Obviamente, las habilidades cognitivas se van deteriorando poco a poco por el consumo ilícito de estas sustancias. Además, entorpecen la ejecución de tareas complejas que requieren lucidez mental y coordinación psicomotora, producto de las sustancias alucinógenas, ¿no? Además, pueden darse reacciones agudas de pánico y de ansiedad. En personas predispuestas puede favorecer el desencadenamiento de trastornos psiquiátricos de tipo esquizofrénico. Definitivamente nosotros estamos viendo aquí ya un tema bastante grave como es la esquizofrenia debido a sustancias ilícitas o tóxicas, ¿no? Ahora, dentro de las principales consecuencias orgánicas tenemos a las respiratorias, las cardiovasculares, las del sistema endocrino y las del sistema inmunológico. Vamos a ver en cuanto al sistema respiratorio. Encontramos tos crónica y bronquitis en consumidores habituales de dosis elevadas. En cuanto a las cardiovasculares, tenemos el empeoramiento del sistema en personas que padecen hipertensión o insuficiencia cardíaca. En cuanto al sistema endocrino, tenemos que altera las hormonas responsables del sistema reproductor y de la maduración sexual, reducción de la calidad y de la cantidad del esperma, ¿no? También tenemos en el sistema inmunitario, tenemos el uso crónico del cannabis, ¿no es cierto? Reduce la actividad de este sistema, facilidad para la aparición de las infecciones. Fíjense ustedes cómo poco a poco
estas consecuencias orgánicas nos van deteriorando internamente y muchas veces los estudiantes, los adolescentes ignoran este tipo de consecuencias orgánicas. Por eso es que es importante que en nuestra hora de clase, en nuestro espacio psicológico, poderle explicar a nuestros adolescentes de manera amplia cada una de estas consecuencias. Ahora bien, existen drogas de síntesis éxtasis, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí obviamente una de las drogas de síntesis, tenemos al éxtasis, ¿no? Son sustancias producidas por síntomas química en laboratorios clandestinos, ¿no es cierto? Compuestos anfetamínicos o los que se añaden según componentes de efectos más o menos alucinógenos. Tenemos los efectos psicológicos en la éxtasis. Tenemos, ¿no es cierto?, la sociabilidad, la euforia, desinhibición, locuacidad, empatía, aumento de la autoestima, aumento del deseo sexual y la agresividad, que estas características psicológicas nosotros las podemos observar en el éxtasis. También tenemos a los efectos fisiológicos como la taquicardia e hipertensión, sudoración, temblores, hipertermia, sequedad en la boca, contracción en la mandíbula y deshidratación, ¿no es cierto? Aquí también podemos observar al cannabis, ¿no? Planta con cuya resina, hoja y flores se elaboran las sustancias psicoactivas más conocidas como el hachís y marihuana y más utilizadas entre las drogas ilegales, ¿no? Entre los efectos psicológicos tenemos a la relajación, ¿no? La lentitud en el paso del tiempo, alteraciones sensoriales, incapacidad para expresarse, desinhibición, ¿no? Etcétera, etcétera. También tenemos a los efectos psicológicos como aumento del apetito, ojos brillantes y enrojecidos, sudoración, descoordinación de movimientos, sequedad en la boca, taquicardia y somnolencia. En cuanto al alcohol, es un sistema depresor, ¿no es cierto?, obviamente del sistema nervioso central, que adormece progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales superiores, produciendo desinhibición conductual y emocional. Dentro de los efectos psicológicos tenemos a la desinhibición, ¿ok? Relajación, dificultad para asociar ideas, euforia, dificultades para hablar y descoordinación motora. También tenemos efectos fisiológicos. Los efectos del alcohol dependen de la cantidad presente en la sangre. Esto hay que tenerlo en cuenta, por favor, ¿no? Una de las causas principales son los problemas familiares y las influencias sociales, que ya lo estaremos hablando detalladamente en nuestro espacio psicológico, porque el tiempo lamentablemente no lo amerita. Los tipos de droga también ya los podemos observar en nuestras pantallas y lo vamos a desarrollar en nuestro espacio psicológico con cada uno de nuestros adolescentes para que puedan entender ampliamente cuáles son los tipos, cuáles son las consecuencias de las drogas. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la drogadicción de manera amplia. La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan al sistema nervioso central y las funciones cerebrales. Al principio lo dije, las drogas por lo general generan una dependencia amplia y por ello se genera un tema de drogadicción. ¿Ok? Entonces, en nuestro espacio psicológico, en nuestra hora de clase, de videoconferencia, vamos a poder realizar este tema de manera amplia con todos nuestros estudiantes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y poder grabar nuestro próximo video tutorial. Muy buenos días con todos estudiantes y padres de familia.